La hermana Margaret se despertaba cada mañana a las 5. Lo había hecho durante 47 años. La campana de la torre del convento de Santa Catalina sonaba suavemente, y ella siempre la oía. Su pequeña habitación era sencilla. Tenía una cama, una silla y una cruz de madera en la pared. La ventana daba al huerto donde cultivaba verduras para el convento. A sus 73 años, la hermana Margaret se movía con lentitud. Le dolían las manos al despertar. El médico lo llamó artritis. Tenía los dedos entumecidos y a veces hinchados. Se los frotaba suavemente cada mañana antes de ponerse su hábito gris. Las otras hermanas a menudo se preocupaban por ella, pero ella siempre sonreía y decía que estaba bien. La hermana Margaret había vivido en el convento más tiempo que nadie. Llegó aquí a los 26 años. Eso fue hace mucho tiempo. El mundo era diferente entonces. No había computadoras ni celulares, y la gente escribía cartas a mano. Recordaba aquellos días con claridad, pero nunca habló de su vida antes del convento. Las otras hermanas sabían muy poco sobre el pasado de la hermana Margaret. Sabían que había nacido en Chicago. Sabían que no le quedaba familia. Sus padres murieron cuando era joven y no tenía hermanos ni hermanas. Pero desconocían su vida antes de convertirse en monja. La hermana Margaret guardó esos recuerdos en su corazón antes de llegar a Santa Catalina. Margaret vivió una vida muy diferente. Se llamaba Margaret Rose Sullivan. Vivía en un pequeño apartamento cerca de una famosa escuela de música llamada Juilliard. Pasaba los días practicando piano. Sus dedos se movían por las teclas como mariposas danzantes. Podía tocar las piezas más difíciles sin mirar la partitura. Los profesores decían que tenía un don. Sus padres murieron en un accidente de coche. A los 22 años, estaba sola en el mundo. La música era su único consuelo. Tocaba canciones tristes cuando extrañaba a sus padres. Tocaba canciones alegres cuando quería recordar los buenos momentos. El piano fue su mejor amigo, su maestro y su esperanza durante 4 años tras la muerte de sus padres. Margaret vivía de la música. Daba conciertos en pequeñas salas de la ciudad. La gente venía a escucharla tocar. Decían que tenía magia en los dedos. Los críticos musicales escribieron cosas buenas sobre ella en los periódicos. Algunos decían que algún día sería famosa, pero Margaret se sentía vacía por dentro. La música era hermosa, pero ella se sentía sola. No tenía verdaderos amigos. Pasaba todo el tiempo practicando. Comía sola, dormía sola y soñaba sola. El piano llenaba sus oídos de hermosos sonidos, pero no podía llenar el vacío en su corazón. Un frío día de invierno, Margaret pasó junto a una pequeña iglesia. Oyó cantar adentro. Las voces no eran perfectas como las de los cantantes profesionales. Eran solo personas normales cantando juntas. Algo en esas voces la conmovió. Entró y se sentó en la última fila. La iglesia estaba cálida y llena de luz. Las familias estaban sentadas juntas. Los niños se removían en sus asientos. Los ancianos cantaban con voces temblorosas. Todos parecían tranquilos y felices. Margaret se sentó allí durante todo el servicio. Cuando terminó, no quería irse. Una monja la vio sentada sola. Se llamaba hermana Catherine. Era mayor y amable. Se sentó junto a Margaret y le preguntó si estaba bien. Margaret rompió a llorar. Le contó a la hermana Catherine sobre sus padres, sobre su soledad, sobre su sensación de vacío. Incluso cuando tocaba música hermosa, la hermana Catherine escuchaba sin decir mucho. Cuando Margaret terminó de hablar, la anciana monja le tomó la mano. Dijo que Dios a veces llama a las personas a una vida diferente. Dijo que servir a los demás podía llenar los vacíos en el corazón de una persona. Invitó a Margaret a visitar el convento. Margaret visitó Santa Catalina la semana siguiente. El edificio era antiguo pero limpio. Los jardines eran hermosos incluso en invierno. Las monjas estaban ocupadas pero tranquilas. Cocinaban comidas para los pobres.
Enseñaban a niños que no podían pagar la escuela. Cuidaban de los enfermos que no tenían dinero para médicos. La hermana Catherine le mostró a Margaret el convento. En la capilla había un piano viejo. No era un piano elegante como los de Juilliard. La madera estaba rayada y algunas teclas se atascaban al presionarlas. Pero cuando la hermana Catherine le pidió a Margaret que tocara algo, se sentó y tocó. Un himno sencillo. Las otras monjas dejaron de trabajar para escuchar. Nunca habían escuchado a su viejo piano sonar tan hermoso. Los dedos de Margaret hicieron que las teclas rotas cantaran como ángeles. Cuando terminó, todos guardaron silencio por un momento. Luego aplaudieron suavemente y sonrieron. Esa noche, Margaret regresó a su apartamento. Contempló su hermoso piano de cola. Había gastado muchísimo dinero en él. Había practicado con él durante horas todos los días. Pero sentada allí sola, se veía fría y vacía. Pensó en los cálidos sentimientos que sentía en el convento. Pensó en las monjas que trabajaban juntas y se cuidaban mutuamente. Margaret oró por primera vez desde la muerte de sus padres. Le pidió a Dios que le mostrara qué hacer con su vida. Preguntó si debía seguir intentando ser una pianista famosa o si debía intentar algo diferente. No escuchó una voz del cielo, pero sintió paz en su corazón. A la mañana siguiente, Margaret llamó a su profesor de música. Le dijo que no volvería a clases. Su profesor se quedó atónito. Dijo que estaba desperdiciando una gran carrera. Dijo que podría ser una de las mejores pianistas del mundo. Pero Margaret ya había tomado una decisión. Margaret vendió su piano y la mayoría de sus pertenencias. Donó el dinero al convento. Empacó una pequeña bolsa con algo de ropa y el libro de oraciones de su madre. Una soleada mañana de primavera, caminó hasta la puerta principal del convento de Santa Catalina. La hermana Catalina la esperaba con una sonrisa. Los primeros meses fueron duros para Margaret. Estaba acostumbrada a dormir hasta tarde y comer cuando quería. En el convento, tenía que madrugar y seguir un horario. Tenía que limpiar baños, lavar platos y fregar pisos. Sus manos, acostumbradas a tocar solo las teclas del piano, se volvieron ásperas por el trabajo. Pero también sucedió algo maravilloso. Margaret ya no estaba sola. Las otras monjas se convirtieron en sus hermanas. Reían juntas, trabajaban juntas y rezaban juntas. Cuando Margaret se sentía triste, siempre había alguien ahí para escucharla. Cuando estaba feliz, tenía gente con quien compartir su alegría. Poco a poco, Margaret olvidó su antigua vida. Dejó de pensar en conciertos y críticos musicales. Encontró alegría en cosas pequeñas como ayudar a una persona con hambre o leerle a un niño enfermo. A veces aún le dolían las manos, pero le dolían por hacer un buen trabajo en lugar de simplemente componer música. Pasaron los años. El mundo fuera del convento cambió, pero la vida dentro se mantuvo en paz. Margaret envejeció y su cabello castaño se volvió gris bajo el hábito. Su rostro se arrugó, pero sus ojos se mantuvieron brillantes y amables. Se la conoció como la hermana que nunca se quejaba y siempre ayudaba a los demás. Ahora, después de 47 años, la hermana Margaret era la monja de mayor edad en Santa Catalina. Las hermanas más jóvenes la admiraban. Le pedían consejos sobre la oración y la vida. No sabían que la mujer tranquila que les servía las comidas y limpiaba sus habitaciones había sido una vez una pianista brillante. Esa parte de su vida era un secreto que guardaba bajo llave en su corazón como un tesoro escondido en una caja que había olvidado cómo abrir. Cada año, en noviembre, la ciudad celebraba un gran evento benéfico. Se llamaba la Gaila de la Unidad Interreligiosa. Personas de diferentes iglesias, templos y mezquitas se reunían para recaudar fondos para ayudar a las personas sin hogar de la ciudad. Este año fue especial porque se celebraba el 20º aniversario del evento. La hermana Margaret se enteró de la gala por la hermana Catherine, quien ahora era la directora del convento. La hermana Catherine estaba emocionada porque habían invitado al convento de Santa Catalina a colaborar con el evento.
Los organizadores preguntaron si algunas monjas podían llegar temprano para ayudar con las flores y la decoración. La hermana Margaret se ofreció de inmediato. Le encantaba trabajar con flores. En el jardín del convento, cultivaba rosas, margaritas y girasoles. Sabía cómo arreglarlos para que lucieran hermosos. También le gustaba ayudar a la gente, incluso si eso significaba abandonar el tranquilo convento para asistir a un evento concurrido en la ciudad. La gala se celebraba en el Centro de Convenciones Riverside. Era el edificio más grande y elegante de la ciudad. Allí se celebraban bodas de gente adinerada. Allí se celebraban importantes reuniones de negocios. La hermana Margaret nunca había estado en un lugar tan elegante. La mañana de la gala, la hermana Margaret viajó en la camioneta del convento con otras 3 monjas. La hermana Catherine condujo con cuidado por las concurridas calles de la ciudad. La hermana Margaret observaba por la ventana todos los edificios altos y la gente apresurada. La ciudad era tan diferente del tranquilo convento. Al llegar al centro de convenciones, la hermana Margaret se quedó sin aliento. El edificio era enorme, de cristal y acero. Brillaba bajo el sol de la mañana. Hombres de traje y mujeres con elegantes disfraces entraban y salían. Todos parecían importantes y ocupados. El salón principal era aún más asombroso. El techo era altísimo, con hermosas luces colgando como estrellas. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos llenaban la sala. Cada mesa tenía espacio para 10 personas. La hermana Margaret contó rápidamente y se dio cuenta de que 300 personas vendrían a cenar. El escenario al frente del salón estaba decorado con flores y cortinas doradas. En el centro del escenario se encontraba el piano más hermoso que la hermana Margaret había visto jamás. Era negro y brillante, mucho más grande que el viejo piano de la capilla del convento. La palabra Steinway estaba escrita en letras doradas en un lateral. La hermana Margaret se quedó mirando el piano un buen rato. Su corazón empezó a latir más rápido. Recordó la sensación de estar sentada en un banco de piano, con los dedos listos para componer música. Recordó la alegría de tocar hermosas canciones. Por un instante, olvidó dónde estaba. Hermana Margaret, ¿está bien? La hermana Catherine le tocó el brazo suavemente. La hermana Margaret parpadeó y sonrió. Sí, estoy bien. Solo estaba admirando el hermoso piano. Es encantador. La hermana Catherine estuvo de acuerdo. Escuché que contrataron a una pianista famosa de la escuela de música para que tocara esta noche. La hermana Margaret asintió y siguió a las otras monjas a donde se suponía que debían trabajar. Pero mientras se alejaban, volvió a mirar el piano una vez más. La organizadora del evento era una mujer llamada señora Henderson. Tenía unos 50 años, un cabello perfecto y un vestido caro. Llevaba un portapapeles y hablaba muy rápido. Parecía estresada por asegurarse de que todo estuviera perfecto. La señora Henderson les mostró a las monjas donde estaban guardadas las flores. Había cientos de rosas blancas, gipsopila y hojas verdes. Se suponía que las monjas debían hacer pequeños arreglos para cada mesa. También necesitaban hacer arreglos más grandes para el escenario. A la hermana Margaret le encantaba este trabajo. Sus manos ásperas eran delicadas con las delicadas flores. Hizo cada arreglo un poco diferente, pero todos los mantuvo simples y elegantes. Las otras monjas trabajaban en silencio a su lado y pronto encontraron un buen ritmo. Mientras trabajaban, otras personas se afanaban en preparar la velada. Los trabajadores probaban micrófonos y ajustaban las luces. Los camareros practicaban el servicio de comida. El personal de cocina preparó una cena elegante con pollo, verduras y pastel de chocolate de postre. La hermana Margaret oía a alguien practicando el piano en el escenario. La música era clásica y muy difícil. La pianista tocaba pasajes rápidos y ritmos complejos sin errores. La hermana Margaret reconoció algunas de las piezas. Las había tocado ella misma hacía muchos años. Durante la pausa del almuerzo,
La hermana Margaret se acercó al escenario. Quería ver al pianista que tocaba tan bien. Se llamaba Marcus Chun y parecía muy joven, quizá de unos 25 años. Llevaba el pelo negro perfectamente peinado y vestía un traje caro. Marcus tocó una pieza de Chopin que la hermana Margaret conocía bien. Recordaba haberla practicado durante meses cuando tenía su edad. Mientras escuchaba, sus dedos se movían ligeramente como si recordaran cómo tocar las notas. No se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Dot. Marcus terminó la pieza y vio a la hermana Margaret de pie cerca. Él sonrió y se acercó a ella. ¿Disfrutaste la música, hermana?, preguntó cortésmente. Sí, fue muy hermosa, respondió la hermana Margaret. Tocas el Chopin maravillosamente. Marcus pareció sorprendido de que una monja mayor supiera de Chopin. Gracias. Sabes mucho de música clásica. La hermana Margaret dudó un momento. Un poco, dijo en voz baja. Eso es maravilloso. Ya no mucha gente aprecia la música clásica. Marcus parecía genuinamente feliz de encontrar a alguien interesado en su música. Tocaré varias piezas esta noche. Algunas de corte, otras de Lotte y un concierto de Mozart. La hermana Margaret asintió. Al público le encantará. Marcus miró el viejo piano en el rincón donde la hermana Margaret había estado arreglando flores. ¿Tocas alguna vez, hermana?, dijo la hermana Margaret, sin querer mentir, pero sin querer explicar demasiado. El viejo piano de tu capilla. Marcus adivinó las comillas dobles. Sí. La hermana Margaret se sentía incómoda hablando de su pasado, incluso de esta manera tan insignificante. Marcus pareció entender que le daba vergüenza el tema. Bueno, espero que disfruten de la función de esta noche, dijo amablemente antes de volver al escenario. La hermana Margaret volvió a arreglar las flores, pero siguió escuchando a Marcus ensayar. Él era muy bueno, pero ella notó pequeños detalles que podrían mejorarse. Su ritmo en una sección fue un poco desfasado. Su expresión en otra pieza podría ser más emotiva. Quería sugerir estas cosas, pero sabía que no le correspondía. A medida que avanzaba la tarde, llegó más gente para preparar la noche. El alcalde vino a probar el micrófono. El fotógrafo tomó fotos de las decoraciones. Donantes importantes recorrieron el lugar para ver cómo se gastaba su dinero. La hermana Margaret y las demás monjas terminaron sus arreglos florales y comenzaron a ayudar de otras maneras. Pulieron los cubiertos, doblaron servilletas y se aseguraron de que todo luciera perfecto. La hermana Margaret disfrutaba estando ocupada y siendo útil. Alrededor de las 4, la señora Henderson reunió a todos los voluntarios para una reunión final. Repasó el programa de la noche. Las puertas se abrirían a las 6. La gente tomaría bebidas y conversaría durante una hora. La cena se serviría a las 7. Después de la cena, habría discursos y música hasta las 10. Recuerden, dijo la señora Henderson, esta es nuestra recaudación de fondos más importante del año. Esperamos recaudar más de 100,000 pesos esta noche. Todo debe ser perfecto. La hermana Margaret sintió la presión en la voz de la señora Henderson. Comprendió la importancia de este evento. Muchas personas sin hogar se beneficiarían con el dinero recaudado. Esta noche, rezó una pequeña oración para que todo saliera bien. Al caer la tarde, el centro de convenciones se volvió más concurrido y emocionante. Las luces se atenuaron para crear un ambiente cálido. Se encendieron velas en cada mesa. El piano en el escenario brillaba bajo los focos. A las 5:30, las monjas se prepararon para partir. Su trabajo estaba terminado y necesitaban regresar al convento para las oraciones vespertinas. La hermana Margaret observó la hermosa sala por última vez. Se imaginó cómo se vería en unas horas llena de gente comiendo, hablando y escuchando música. Mientras caminaban hacia la salida, la hermana Margaret escuchó a Marcus practicar una vez más. Estaba tocando una pieza que le encantaba de joven. Por un momento,
Se detuvo y cerró los ojos. La música le trajo recuerdos de su antigua vida, tanto felices como tristes. Hermana Margaret. La hermana Catherine llamó suavemente. Hermana Margaret abrió los ojos y sonrió. Ya voy, dijo. Echó un último vistazo al hermoso piano y siguió a sus hermanas al aire del atardecer. No tenía ni idea de que en tan solo unas horas volvería a esa sala y su vida cambiaría para siempre. A las 6 de esa tarde, se abrieron las puertas del centro de convenciones de Riverside. Empezaron a llegar personas bien vestidas para la gala de la unidad interreligiosa. Los hombres vestían trajes oscuros y las mujeres, elegantes vestidos. Todos esperaban con ilusión una noche maravillosa de buena comida, música y ayuda a las personas sin hogar de su ciudad. Dot. La señora Henderson estaba de pie cerca de la entrada, saludando a los invitados importantes. Llevaba un vestido azul marino y su amplia sonrisa. Todo tenía que ser perfecto esa noche. El alcalde venía. Se esperaba la llegada de varios millonarios que podrían donar grandes cantidades de dinero. El periódico local publicaría un artículo sobre el evento. Dentro del salón principal, los camareros servían bebidas y pequeños aperitivos. La gente conversaba y reía en pequeños grupos. Los arreglos florales que la hermana Margaret y las demás monjas habían hecho lucían preciosos en cada mesa. La suave iluminación hacía que todo pareciera cálido y acogedor en él. En el escenario, Marcus Chun se preparaba para su actuación. Se había puesto su mejor traje negro y lustrado sus zapatos hasta que brillaron. Su música de piano estaba perfectamente arreglada. Se sentía seguro y emocionado de tocar para un público tan importante. A las 6:45, Marcus decidió hacer un último ensayo. Quería asegurarse de que sus dedos estuvieran calentados y listos. Se sentó ante el hermoso piano Steinway y comenzó a tocar una pieza suave por tandas. La música flotaba sobre las conversaciones en la sala. Algunos dejaron de hablar para escuchar la hermosa música. La señora Henderson sonrió aliviada. Marcus tocaba a la perfección. La noche comenzaba exactamente como ella lo había planeado. Pero entonces ocurrió algo extraño. En medio de un pasaje difícil, Marcus dejó de tocar. Sus manos se congelaron sobre las teclas. Parecía confundido, como si hubiera olvidado dónde estaba. ¿Estás bien?, preguntó el técnico de sonido que estaba de pie cerca del escenario. Marcus negó con la cabeza lentamente. Me siento muy raro, dijo. Su voz sonaba débil y lejana. De repente, Marcus comenzó a tener dificultad para respirar. Su rostro se enrojeció. Luego, blanco. Se levantó rápidamente del banco del piano, pero le temblaban las piernas. No puedo respirar. Muy bien, jadeó. Dot. El técnico de sonido corrió a ayudarlo. ¿Que alguien llame al 911? Gritó desde el otro lado de la sala. Dot. La señora Henderson oyó la conmoción y corrió al escenario. Cuando vio a Marcus con dificultad para respirar, se le encogió el corazón. ¿Qué pasa?, preguntó frenéticamente. Creo que estoy teniendo una reacción alérgica, susurró Marcus. Estaba sudando y su respiración empeoraba. ¿Las flores? Quizás las flores. La señora Henderson observó todos los hermosos arreglos florales que había por la sala. No había pensado en las alergias al planificar la decoración. Algunas personas eran muy sensibles a ciertos tipos de polen. En cuestión de minutos, los paramédicos llegaron al centro de convenciones. Examinaron rápidamente a Marcus y confirmaron que estaba teniendo una reacción alérgica grave. Su garganta comenzaba a hincharse, lo que le dificultaba la respiración. Tenían que llevarlo al hospital de inmediato. ¿Estará bien?, preguntó la señora Henderson al paramédico. Debería estar bien una vez que lo llevemos al hospital y le demos el medicamento adecuado, dijo el paramédico. Pero no podrá actuar esta noche. Necesita descansar y mantenerse alejado de lo que le causó la reacción. La señora Henderson observó con impotencia cómo los paramédicos sacaban a Marcus del centro de convenciones en una camilla.
Los invitados habían dejado de hablar y miraban fijamente la escena. Todos estaban preocupados por el joven pianista. «Damas y caballeros», anunció la señora Henderson a la multitud, tratando de mantener la voz tranquila. «El señor Chun ha tenido una emergencia médica, pero se está recuperando. Buen cuidado. Por favor, sigan disfrutando de su velada». Pero por dentro, la señora Henderson estaba presa del pánico. Toda la velada se había planeado con música de piano en vivo. Se suponía que varios oradores darían sus discursos con acompañamiento musical. La presentación final sobre la ayuda a las personas sin hogar se diseñó con una emotiva música de piano de fondo. La señora Henderson corrió a su oficina en el centro de convenciones y empezó a hacer llamadas telefónicas. Llamó a todos los profesores de piano que pudo encontrar en la guía telefónica. Llamó a la escuela de música donde Marcus enseñaba. Incluso llamó a tiendas de pianos para ver si conocían a algún pianista profesional. Pero era sábado por la noche y la mayoría de los músicos ya estaban tocando en otro lugar o no se les podía contactar. Las pocas personas con las que pudo contactar vivían demasiado lejos o no tenían la habilidad suficiente para tocar las difíciles piezas clásicas planeadas para la velada. Después de una hora de llamadas desesperadas, la señora Henderson tuvo que afrontar la realidad. No pudo encontrar un pianista sustituto. La velada tendría que continuar sin música en vivo. Tendría que usar música grabada de un reproductor de ACD, que no sonaría tan bien en la gran sala. La señora Henderson regresó a el salón principal. Se sentía derrotado. Se estaba sirviendo la cena y la gente parecía disfrutar. Pero sabía que sin la hermosa música de piano en vivo, la noche no sería tan especial como había planeado. Se acercó al técnico de sonido. «Tendremos que usar música grabada por el resto de la noche», dijo con tristeza. «No pude encontrar a nadie que reemplazara a Marcus». El técnico de sonido asintió. «Tengo algunos CD de música clásica que podemos usar. No será lo mismo, pero es mejor que nada». La señora Henderson miró el piano vacío en el escenario. El hermoso Steinway permanecía silencioso y sin uso. Todo el dinero gastado en alquilar un instrumento tan caro se desperdició. Más importante aún, se perdería el impacto emocional de la música en vivo. El alcalde tenía previsto dar un discurso en 30 minutos. Después, el director del refugio para personas sin hogar hablaría sobre el trabajo que realizaban y cómo ayudaban las donaciones. Se suponía que la noche terminaría con una conmovedora presentación sobre las familias que habían recibido ayuda, acompañada de hermosa música de piano que haría llorar a la gente y los inspiraría a dar generosamente. La señora Henderson se sentó en la mesa vacía y se tapó la cabeza con las manos. Había trabajado durante meses para planificar este evento. Todo había sido perfecto hasta ese momento. Ahora temía que la gente no se emocionara tanto con las presentaciones y que no donaran tanto dinero como se esperaba. El gerente del hotel se acercó a ver cómo estaba. «¿Podemos hacer algo para ayudar?», preguntó amablemente. «A menos que conozcas a alguien que pueda tocar el piano clásico a nivel profesional, nadie puede hacer nada», respondió la señora Henderson. «¿Qué tal si preguntamos si alguien del público toca el piano?», sugirió el gerente. La señora Henderson negó con la cabeza. «Esto no es cantar junto a una fogata. Necesitamos a alguien que pueda tocar piezas clásicas complejas. La música tiene que estar a la altura del tono serio y elegante de la velada». Mientras la señora Henderson se preocupaba por el éxito de la velada, no tenía ni idea de que ese mismo día, una monja anciana había estado en esa misma sala mirando el piano con ojos de experta. No sabía que la hermana Margaret había reconocido cada pieza. Marcus había practicado e incluso había notado pequeños puntos en su interpretación que podía mejorar. Señora Henderson supuso que nadie entre el público, compuesto por empresarios, líderes comunitarios y donantes adinerados, sería capaz de tocar el piano lo suficientemente bien como para salvar la velada.
No podía imaginar que alguien con habilidades musicales de primer nivel pudiera estar sirviendo la cena tranquilamente en la cocina de un sencillo convento al otro lado de la ciudad. El reloj de pared marcaba las 7:30. En 15 minutos, el alcalde comenzaría su discurso, y la señora Henderson tendría que explicar a 300 invitados importantes por qué escucharían música grabada en lugar de piano en vivo. Temía que este fuera recordado como el año en que la gala fue una decepción. Pero a veces, cuando las cosas parecen más desesperadas, la ayuda llega de los lugares más inesperados. Y a veces, la persona que puede resolver un problema está más cerca de lo que uno se imagina. De vuelta en el convento de Santa Catalina, la hermana Margaret estaba limpiando después de la cena. Había preparado una sencilla sopa y pan para las 12 monjas que vivían allí. La cocina era cálida y tranquila, muy diferente del ajetreado centro de convenciones. Se había ido ese mismo día. Mientras la hermana Margaret lavaba los platos, pensó en el hermoso piano que había visto. Se preguntó cómo iba la gala. Esperaba que Marcus Chun estuviera tocando bien y que la velada fuera un éxito. Rezó una pequeña oración por todas las personas sin hogar que se beneficiarían del dinero recaudado esa noche. La hermana Catherine entró en la cocina con la vieja radio del convento. «Hermana Margaret, pensé que le gustaría oír esto», dijo. Subiendo el volumen, vimos que estaban dando las noticias locales y la reportera hablaba sobre la gala de unidad interreligiosa. «Tenemos noticias de última hora del Centro de Convenciones de Riverside, donde la gala benéfica anual ha tenido un problema inesperado. El pianista invitado, Marcus Chun, fue trasladado al hospital esta noche con una reacción alérgica grave». La hermana Margaret dejó de lavar los platos y escuchó atentamente. Continuó la reportera. «Los organizadores del evento están buscando un reemplazo, pero con 300 invitados ya sentados para la cena, las opciones son limitadas. Vigala, que espera recaudar más de $100,000 para albergues para personas sin hogar, podría tener que seguir adelante sin las actuaciones musicales planeadas». La hermana Margaret se sintió desanimada. Pensó en la señora Henderson, quien trabajó tan duro para que todo fuera perfecto. Pensó en todos los invitados importantes que habían llegado esperando una velada hermosa. Sobre todo, pensó en las personas sin hogar que necesitaban ayuda. «Es terrible», dijo la hermana Catherine. «Tanto trabajo y ahora la velada podría arruinarse». La hermana Margaret se secó las manos lentamente con un paño de cocina. «Hermana Catherine», dijo en voz baja, «¿crees que me dejarían ayudar?» La hermana Catherine parecía confundida. «Ayuda, querida. Podría tocarles el piano», dijo la hermana Margaret, con una voz apenas superior a un susurro. La hermana Catherine sonrió amablemente, pero parecía dudosa. «Es muy generoso de tu parte, hermana Margaret. Pero este es un evento importante y elegante. Probablemente necesiten a alguien que pueda tocar música muy difícil». La hermana Margaret asintió, pero algo en su interior se sentía inquieto. No dejaba de pensar en el piano vacío sobre el escenario. Se imaginó el rostro preocupado de la señora Henderson. Pensó en todo el dinero que podría no recaudarse porque la velada no sería tan emotiva sin música. Después de terminar de fregar, la hermana Margaret fue a la capilla para las oraciones vespertinas. Pero en lugar de sentirse en paz, se sintió conmovida. Dentro, se arrodilló frente al altar y oró pidiendo guía. Debería quedarse en el convento al que pertenecía o intentar ayudar. La capilla estaba en silencio, salvo por la suave respiración de las otras monjas que rezaban a su lado. La hermana Margaret miró el viejo piano en la esquina. Sus teclas estaban amarillentas por el tiempo, y varias estaban astilladas, pero había sido su compañero durante muchos años. En las noches solitarias, a veces venía allí y tocaba suavemente, tan quedamente que nadie podía oírla. Mientras la hermana Margaret oraba, recordó algo que solía decir su madre: «Dios nos da talentos no para esconderlos, sino para usarlos para ayudar a los demás».
Su madre había dicho esto cuando Margaret tenía miedo de actuar. En su primer recital de niña, la hermana Margaret tomó una decisión. Se levantó en silencio y se dirigió a la oficina de la hermana Catherine. Llamó suavemente a la puerta. «Pase», llamó la hermana Catherine. «Hermana Catherine, necesito decirle algo», dijo la hermana Margaret, sentándose en la silla frente al escritorio. La hermana Catherine pudo ver que la hermana Margaret hablaba en serio. «¿Qué es?» «Querida, antes de venir al convento, era pianista, no solo alguien que tocaba por diversión. Me formé profesionalmente. Estudié en la escuela de música Juilliard». La hermana Catherine abrió mucho los ojos. En 47 años, la hermana Margaret nunca había mencionado esto. Daba conciertos, continuó la hermana Margaret. Era bastante buena. Creo que podría ayudar en la galla esta noche si me dejaran. La hermana Catherine guardó silencio un largo rato. Intentaba comprender por qué la hermana Margaret nunca le había contado a nadie sobre esta parte importante de su pasado. «¿Por qué nunca nos lo contaste?», preguntó la hermana Catherine con dulzura. «Quería dejar esa vida atrás». La hermana Margaret explicó: «Quería concentrarme solo en servir a Dios y ayudar a los demás. Tenía miedo de que si la gente supiera de mi pasado musical, me tratarían diferente o esperarían que actuara». La hermana Catherine asintió lentamente. «Pero ahora quieres usar tu don para ayudar». «Sigo pensando en todas esas personas sin hogar que necesitan ayuda». La hermana Margaret dijo: «Si puedo hacer algo para asegurarme de que la gaila recaude el dinero que necesitan, no debería intentarlo». La hermana Catherine pensó detenidamente. Sabía que la hermana Margaret era la persona más humilde y desinteresada del convento. Si estaba dispuesta a revelar su secreto para ayudar a los demás, debía haber una buena razón. ¿De verdad crees que podrías tocar lo suficientemente bien para un evento tan importante?, preguntó la hermana Catherine. «Han pasado muchos años desde que actuaste profesionalmente, hermana». Margaret se miró las manos. Estaban arrugadas y a veces le dolían por la artritis, pero cuando flexionaba los dedos, aún se movían con sorprendente gracia y fuerza. «No lo sé», dijo con sinceridad, «pero tengo que intentarlo». La hermana Catherine tomó una decisión. «Te llevaré al centro de convenciones», dijo. «Si no necesitan tu ayuda, lo haremos. Vuelve enseguida a casa. Pero si puedes ayudar a salvar la noche, eso es lo que Dios quiere que hagas». 20 minutos después, la hermana Margaret y la hermana Catherine conducían por la ciudad hacia el centro de convenciones. La hermana Margaret se sentía nerviosa y emocionada a la vez. No había actuado para nadie más que Dios en 47 años. Se preguntaba si sus dedos recordarían qué hacer. Cuando llegaron al centro de convenciones, pudieron ver a través de los grandes ventanales que la gente seguía cenando. El evento continuaba, pero la hermana Margaret notó que algo andaba mal. La gente parecía decepcionada y la energía en la sala parecía apagada. La hermana Margaret y la hermana Catherine entraron por la entrada principal. La señora Henderson estaba de pie cerca de las puertas, con aspecto estresado y cansado. Cuando vio a las dos monjas, pareció confundida. «Hermana Margaret, ¿qué hace aquí?», preguntó la señora Henderson. El corazón de la hermana Margaret latía con fuerza. Ahora que estaba allí, sintió miedo. ¿Y si se había olvidado de tocar? ¿Y si se avergonzaba en el convento? ¿Y si su oferta solo empeoraba las cosas? Pero entonces pensó sobre las familias sin hogar que necesitaban ayuda. Pensó en el piano vacío en el escenario. Respiró hondo y se armó de valor. «Señora Henderson», la hermana Margaret dijo en voz baja, «he oído hablar de su pianista. Sé que puede sonar extraño, pero tengo algo de experiencia con el piano. Me gustaría ayudar si puedo». La señora Henderson miró a la monja anciana con su sencillo hábito gris. La idea parecía casi ridícula. Era un evento sofisticado con invitados adinerados y cultos. Necesitaban música de calidad profesional,
no simples himnos religiosos interpretados por una monja anciana. Pero la señora Henderson estaba desesperada. El alcalde estaba a punto de dar su discurso y después, la presentación sobre el albergue para personas sin hogar necesitaría acompañamiento musical. No tenía otra opción. ¿Qué tipo de experiencia tiene?, preguntó la señora Henderson, intentando ser educada y a la vez controlar sus expectativas. La hermana Margaret dudó. Todavía se sentía incómoda hablando de su pasado. Estudié música de joven, dijo simplemente. Creo que podría tocar algunas piezas básicas que funcionarían para su evento. La señora Henderson parecía dudosa, pero se le estaba acabando el tiempo. Agradezco su ofrecimiento, hermana, dijo con cuidado. Pero este es un evento muy importante. Necesitamos a alguien que pueda tocar música clásica a un alto nivel. La hermana Catherine intervino. Señora Henderson, la hermana Margaret está siendo modesta. Estudió en Juilliard. La expresión de la señora Henderson cambió por completo. Juilliard era una de las escuelas de música más famosas del mundo. Solo aceptaban allí a los músicos más talentosos. ¿Estudiaste en Juilliard?, preguntó la señora Henderson sorprendida. Dot. La hermana Margaret asintió con reticencia. Hacía mucho tiempo. La señora Henderson sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que llevaron a Marcus al hospital. Tal vez, solo tal vez, esta silenciosa monja podría salvar la velada. La señora Henderson miró fijamente a la hermana Margaret durante un largo rato. La idea de que una monja anciana salvara su elegante gala benéfica parecía imposible, pero estaba desesperada, y Juilliard era un nombre que inspiraba respeto en el mundo de la música. Hermana Margaret, dijo la señora Henderson lentamente. ¿Cuándo estudiaste en Juilliard? Me gradué en 1974, respondió la hermana Margaret en voz baja. Actué durante unos años después de eso, antes de ingresar al convento. La señora Henderson hizo cálculos rápidos mentalmente. Eso fue hace más de 50 años. Incluso si la hermana Margaret hubiera sido una excelente pianista, ¿cuánto podría recordar después de tantos años? Y sus manos se ven tan viejas y rígidas. Pero el reloj de la pared marcaba las 8. El alcalde tenía previsto hablar en 15 minutos, seguido de la presentación en el albergue para personas sin hogar. La señora Henderson tuvo que tomar una decisión rápida. ¿Qué pieza sabes tocar?, preguntó la señora Henderson. La hermana Margaret pensó un momento. Recuerdo la mayor parte del repertorio clásico que aprendí. Bach, Mozart, Chopin, Beethoven, algunos himnos, por supuesto. ¿Qué tenías planeado para esta noche? La señora Henderson sacó su portapapeles y le mostró a la hermana Margaret el programa de la noche. Marcus iba a poner música de fondo durante el discurso del alcalde, algo suave e inspirador. Luego, durante la presentación en el albergue para personas sin hogar, iba a tocar a Amazing Grace, arreglada como una pieza clásica. Finalmente, para el cierre, voy a tocar el nocturno en mi bemol de Chopin, que es muy conmovedor y suele hacer llorar a la gente. La hermana Margaret asintió lentamente. Conocía bien todas esas piezas. Las había tocado muchas veces en su juventud, pero eso fue hace tanto tiempo. ¿Y si le fallaba la memoria? ¿Y si sus dedos estaban demasiado rígidos para tocar con fluidez? Podría intentarlo, dijo la hermana Margaret vacilante. Pero no he actuado en público en casi 50 años. No quiero decepcionar a sus invitados. La señora Henderson miró a su alrededor. Los invitados estaban terminando de cenar, pero la energía se sentía apagada sin música en vivo. La música grabada que sonaba suavemente de fondo sonaba barata y artificial comparada con lo que esperaban. Hermana Margaret, dijo la señora Henderson, tomando su decisión. Voy a ser honesta con usted. Esta noche es muy importante. Estamos tratando de recaudar fondos para ayudar a las familias sin hogar a sobrevivir el invierno. Si las presentaciones no salen bien, la gente podría no donar tanto como necesitamos.
La hermana Margaret comprendió la gravedad de la situación. ¿Qué le gustaría que hiciera? Señora Henderson se sentía dividida. Una parte de ella quería aprovechar esta oportunidad, pero otra parte se preocupaba por el riesgo. ¿Y si la hermana Margaret tocaba mal? ¿Y si olvidaba la música a mitad de la canción? Entre los invitados se encontraban algunas de las personas más importantes de la ciudad. Una mala actuación podía ser vergonzosa para todos. ¿Podrías? ¿Podrías tocar algo sencillo ahora solo para que pueda oír cómo suenas?, preguntó la señora Henderson. Dot. El corazón de la hermana Margaret empezó a latir más rápido. Miró el hermoso piano Steinway en el escenario. Hacía tantos años que no tocaba un instrumento tan fino. Sí, dijo en voz baja. Puedo intentarlo. La señora Henderson condujo a las hermanas Margaret y Catherine hacia el escenario. Algunos invitados vieron a las dos monjas caminar por la sala, pero la mayoría seguía hablando y terminando su postre. Cuando llegaron al piano, la hermana Margaret se quedó inmóvil un momento. El instrumento era aún más hermoso de cerca. La superficie negra estaba tan pulida que podía verse reflejada. Las teclas eran de un blanco brillante y estaban perfectamente limpias. Tómate tu tiempo, dijo la señora Henderson. Aunque por dentro estaba ansiosa por el horario, la hermana Margaret se sentó en el banco del piano. Se sentía extraña después de tantos años sentada en la sencilla silla de madera junto al viejo piano de la capilla. Ajustó la altura del banco y colocó los pies sobre los pedales. Colocó las manos suavemente sobre las teclas, pero no las presionó todavía. Cerró los ojos y respiró hondo. Intentó recordar la sensación de tocar música. La alegría que sentía la invadía cuando la hermana Margaret abría los ojos. Empezó a tocar una María de Schubert. Era una pieza que había tocado muchas veces en la capilla a altas horas de la noche, cuando necesitaba consuelo. Al principio, sus dedos se movían lentamente, probando cada nota. El sonido que emanaba del piano era claro y hermoso. El toque de la hermana Margaret era suave, pero seguro. A medida que seguía tocando, sus dedos parecían recordar qué hacer. La música fluía con más fluidez con cada compás. La señora Henderson escuchaba con creciente asombro. Esta no era la sencilla interpretación de iglesia que esperaba. La técnica de la hermana Margaret era sofisticada. Su expresión era profunda y conmovedora. La forma en que moldeaba cada frase demostraba años de formación profesional. Algunos invitados cerca del escenario dejaron de hablar para escuchar. La música era tan hermosa que, naturalmente, captó su atención. La hermana Margaret tocó con una emoción pura y honesta, diferente del estilo más llamativo de Marcus, pero igualmente cautivadora. Cuando la hermana Margaret terminó la pieza, hubo un momento de silencio absoluto. Entonces, un pequeño grupo de invitados que habían estado escuchando comenzó a aplaudir suavemente. Dot. La señora Henderson sintió una oleada de alivio y emoción. Hermana Margaret, eso fue maravilloso, dijo. Realmente podría salvarnos la noche. Pero la señora Henderson seguía nerviosa por el riesgo. Los invitados que habían escuchado a María estaban impresionados, pero solo habían escuchado una pieza sencilla. El plan musical para la noche era más complejo y exigente. Tengo una idea. La señora Henderson dijo, ¿qué tal si empiezan con algo fácil? Quizás solo música de fondo durante el discurso del alcalde. Algo muy sencillo que no llame demasiado la atención. Si sale bien, quizás también podrían tocar para la presentación del refugio para personas sin hogar. La hermana Margaret entendió que la señora Henderson estaba siendo cautelosa. No se sintió ofendida. Sabía que era razonable tener dudas sobre un artista sin experiencia. Eso suena bien, asintió la hermana Margaret. Prefiero empezar poco a poco y ver qué tal. La señora Henderson se sintió mejor con este plan. Si la hermana Margaret ponía música de fondo sencilla y no salía bien, podría detener la actuación y poner música grabada. El discurso del alcalde no era el momento más importante de la velada.
El alcalde empezará a hablar en 10 minutos, dijo la señora Henderson. Puedes estar lista para entonces. La hermana Margaret asintió. ¿Qué te gustaría que tocara durante su discurso? Algo suave e inspirador. Tal vez un himno con arreglos clásicos. Nada demasiado complejo ni llamativo. La música debería acompañar sus palabras, no competir con ellas. La hermana Margaret pensó un momento. Podría tocar un popurrí de melodías sencillas. Sublime gracia, cuán grande eres. Tal vez un poco. La mantendré muy suave y de fondo. Perfecto, dijo la señora Henderson, aunque todavía se sentía ansiosa. Recuerda, si tienes dudas sobre algo, simplemente deja de tocar. Siempre podemos poner música grabada. Mientras la señora Henderson se alejaba para presentar al alcalde, la hermana Catherine se sentó en una silla cerca del escenario. ¿Estás nerviosa?, preguntó. La hermana Margaret, muy nerviosa, admitió. No dejo de pensar en todo lo que podría salir mal. Pero sonabas hermosa hace un momento, dijo la hermana Catherine para animarla. La hermana Margaret miró la sala llena de gente bien vestida. Todos parecían tan sofisticados e importantes. Se sentía muy pequeña con su sencillo hábito gris. He pasado tantos años intentando olvidar mi antigua vida, dijo la hermana Margaret, ahora estoy a punto de retomarla, aunque sea por una noche. La hermana Catherine se acercó y le apretó la mano a la hermana Margaret. Quizás Dios te ha estado preparando para este momento desde el principio. Quizás todos esos años de servicio silencioso te estaban preparando para esta noche, cuando podrías usar tu don para ayudar a quienes realmente lo necesitan. La hermana Margaret sonrió ante las palabras de su amiga. Volvió a colocar las manos sobre las teclas y esperó a que la señora Henderson presentara al alcalde. En unos momentos, comenzaría a tocar en público por primera vez en 47 años. Rezó en silencio, pidiéndole a Dios que guiara sus dedos y la ayudara a recordar la música. Pensó en todas las familias sin hogar que se beneficiarían si la velada era un éxito. Respiró hondo y se preparó para salir de su silenciosa vida oculta y volver a ser el centro de atención. La señora Henderson se dirigió al micrófono al frente del salón. Se habían retirado los platos y la gente se estaba preparando para las presentaciones de la noche. Golpeó el micrófono para llamar la atención de todos. Damas y caballeros, la señora Henderson comenzó. Gracias a todos por acompañarnos esta noche en la 20ª edición anual de la Gaila de Unidad Interreligiosa. Antes de comenzar nuestro programa, necesito compartir algunas noticias sobre nuestras presentaciones musicales planeadas. La sala quedó en silencio mientras la gente escuchaba. Nuestro pianista invitado, Marcus Chun, tuvo una emergencia médica esta noche y fue trasladado al hospital. Me complace informarles que se encuentra bien, pero no podrá actuar esta noche. Hubo murmullos de preocupación y decepción en toda la sala. La señora Henderson continuó. Sin embargo, tenemos la suerte de contar con la hermana Margaret del convento de Santa Catalina, quien amablemente se ofreció como voluntaria para acompañar musicalmente nuestro programa. Les pido que me acompañen en la bienvenida al alcalde Richardson. La señora Henderson se hizo a un lado mientras el alcalde se acercaba al micrófono. La hermana Margaret colocó las manos sobre las teclas del piano. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. El alcalde comenzó a hablar sobre la importancia de ayudar a las familias sin hogar de su comunidad. La hermana Margaret empezó a tocar muy suavemente, eligiendo un arreglo suave de Amazing Grace que había tocado muchas veces en la capilla. Dot, al principio, sentía los dedos rígidos e inseguros. Las teclas del piano de cola respondían de forma diferente a las del viejo piano al que estaba acostumbrada, pero poco a poco la memoria muscular se impuso. Sus dedos encontraron las notas correctas y la música comenzó a fluir con naturalidad. El sonido era tan suave que la mayoría de los presentes apenas lo notaron al principio. La hermana Margaret tuvo mucho cuidado de no eclipsar el discurso del alcalde. Pero quienes sí notaron la música la encontraron sorprendentemente hermosa y conmovedora. Dot,
mientras el alcalde hablaba de las familias que luchan por encontrar refugio. La hermana Margaret pasó a una versión suave de Cuán grande eres. La música pareció añadir profundidad y emoción a sus palabras sin competir por la atención. Dot. La señora Henderson permaneció de pie a un lado de la sala observando nerviosamente. Hasta el momento, la hermana Margaret estaba haciendo exactamente lo necesario. La música era apropiada, hermosa y perfectamente equilibrada con el discurso. El alcalde terminó su presentación entre cálidos aplausos. La hermana Margaret dejó de tocar y juntó las manos sobre su regazo. Varias personas del público habían notado la encantadora música de fondo y miraban hacia el piano con interés. Dot. La señora Henderson se acercó al micrófono. De nuevo, gracias, alcalde Richardson. Ahora, escucharemos a Sarah Williams, directora del refugio para personas sin hogar de Riverside, quien compartirá cómo sus donaciones marcan la diferencia en la vida de personas reales. Esta fue la parte más importante de la noche. Sarah contaría historias de familias que habían recibido ayuda del refugio. La presentación fue diseñada para conmover a las personas e inspirarlas a donar generosamente. Dot. La señora Henderson había planeado originalmente que Marcus tocara música con mayor protagonismo durante esta presentación, pero ahora no estaba segura de pedirle a la hermana Margaret que asumiera esta mayor responsabilidad. Dot. Mientras Sarah Williams se acercaba al micrófono, la señora Henderson tomó una decisión rápida. Se acercó al piano y le susurró algo a la hermana Margaret. La música de fondo era perfecta para esta presentación. ¿Podrías tocar con un poco más de protagonismo? Quizás una hermosa versión de Amazing Grace que la gente pudiera oír bien. La hermana Margaret sintió un ligero nerviosismo, pero asintió. Lo intentaré. Sarah Williams comenzó su presentación mostrando fotografías de familias que habían estado sin hogar. Contó la historia de María, una madre con 3 hijos pequeños que había perdido su trabajo y no podía pagar el alquiler. La hermana Margaret comenzó a tocar Amazing Grace como nunca antes. En lugar de la versión sencilla que tocaba en la capilla, creó un arreglo rico y complejo que llenó la sala de belleza. Sus dedos se movían por las teclas con creciente confianza, encontrando armonías y variaciones que provenían de un profundo conocimiento musical. Dot. El efecto en el público fue inmediato y poderoso. La combinación de las desgarradoras historias de Sarah y la conmovedora música de la hermana Margaret creó una atmósfera de profunda emoción. La gente dejó de susurrar y prestó total atención a la presentación. Dot. Mientras Sarah contaba cómo la familia de María encontró esperanza y estabilidad en el refugio. La música de la hermana Margaret rebosaba sentimiento. Tocaba con una ternura y compasión que provenían de sus propias experiencias de pérdida y de encontrar un nuevo propósito. Dot. La señora Henderson observaba con asombro. Esta no era la simple música de fondo que esperaba. La hermana Margaret tocaba con la destreza y el arte de una pianista de concierto profesional, pero con una habilidad que iba más allá de la técnica. Su música tenía una cualidad espiritual profundamente conmovedora. El público quedó completamente cautivado. Algunos tenían lágrimas en los ojos al escuchar las historias y la música. La combinación fue más poderosa de lo que la señora Henderson jamás hubiera imaginado. Cuando Sarah terminó su presentación, la sala quedó en completo silencio por un momento. Entonces la gente comenzó a aplaudir, no solo por las palabras de Sarah, sino por la increíble música que las acompañaba. La hermana Margaret dejó de tocar y se miró las manos con sorpresa. No había planeado tocar con tanta complejidad. La música parecía fluir de ella con naturalidad, como si hubiera estado esperando en su interior durante 47 años. Dot. La señora Henderson volvió al micrófono con la voz llena de entusiasmo. Damas y caballeros, creo que estarán de acuerdo en que el don musical de la hermana Margaret ha añadido algo muy especial a nuestra velada. El público aplaudió de nuevo, esta vez claramente para la hermana Margaret. Levantó la vista del piano, sorprendida por la atención. Había pasado tantos años intentando mantenerse en un segundo plano,
y ahora todos la miraban. Dot. La señora Henderson continuó. Tenemos una última presentación sobre el nuevo programa de vivienda familiar del refugio. Hermana Margaret, ¿estaría dispuesta a tocar una pieza más para nosotros? La hermana Margaret dudó. La atención la estaba incomodando, pero podía ver el impacto que su música estaba teniendo. El público parecía conmovido e inspirado. Esto era exactamente lo que la señora Henderson había esperado. ¿Qué les gustaría que tocara?, preguntó la hermana Margaret en voz baja. Dot. La señora Henderson recordó el plan original. Marcus iba a tocar el nocturno en mi bemol de Chopin. Es una pieza muy difícil, pero increíblemente hermosa y conmovedora. ¿La conoces? La hermana Margaret abrió mucho los ojos. Ese nocturno era una de las piezas más desafiantes y emotivas del repertorio clásico. La había aprendido de joven y la había interpretado en varios conciertos importantes. Pero requería precisión técnica y una profunda interpretación artística. Conozco la pieza, dijo la hermana Margaret lentamente. Pero es muy exigente. No la he tocado en muchos años. La señora Henderson podía ver la incertidumbre en los ojos de la hermana Margaret, pero también había visto la increíble habilidad que acababa de demostrar. ¿Estarías dispuesta a intentarlo? La hermana Margaret miró al público de 300 personas. Todos parecían estar esperando expectantes. Pensó en las familias sin hogar que necesitaban ayuda. Pensó en el dinero que se podría recaudar esa noche para dar un refugio cálido a las personas que no tenían otro lugar a donde ir. Lo intentaré, dijo la hermana Margaret en voz baja. Dot. La señora Henderson presentó al último presentador, quien comenzó a hablar sobre los refugios y los planes para construir viviendas permanentes para familias. Mientras hablaba, la hermana Margaret se preparó para la actuación más desafiante de su vida. Colocó las manos sobre las teclas y cerró los ojos. Intentó recordar no solo las notas de Chopin's Nocturne, sino también la emoción y el significado que tras ellas se escondían. Era música sobre el anhelo, sobre la belleza en medio de la tristeza, sobre la esperanza que perdura en tiempos difíciles. La hermana Margaret comenzó a tocar. Desde las primeras notas, todos en la sala percibieron que algo extraordinario estaba sucediendo. No se trataba de simple música de iglesia ni de un suave acompañamiento de fondo. Era la interpretación de una maestra de la música, alguien con décadas de formación y talento natural. Los dedos de la hermana Margaret se movían sobre las teclas con una precisión y una gracia impresionantes. Cada nota era perfecta. Cada frase estaba plasmada con sensibilidad artística. Pero más que la perfección técnica, su interpretación tenía una profunda emoción que emanaba de una vida plena. A medida que la hermosa melodía se elevaba, lloraba y cantaba, el público comenzó a comprender que estaban presenciando algo excepcional y especial. Esta monja anciana, con su sencillo hábito gris, se revelaba como una de las mejores pianistas que muchos de ellos habían escuchado jamás. La sala estaba en completo silencio, salvo por la magnífica música que llenaba cada rincón. La hermana Margaret tocaba como si derramara toda su alma a través de las yemas de los dedos. Todos los años de servicio silencioso, toda la pasión musical oculta, todo el amor que sentía por la humanidad, todo se conjugaba en esta interpretación perfecta. Cuando se desvaneció la última nota, la sala permaneció en silencio durante varios instantes. Entonces, como despertando de un hermoso sueño, todo el público se puso de pie en un estruendoso aplauso. Los aplausos parecieron eternos. 300 personas aplaudieron de pie, muchas con lágrimas en los ojos. La hermana Margaret se sentó al piano, abrumada por la respuesta. Había olvidado lo que se sentía al conmover a la gente tan profundamente. Con la música en la mano, la señora Henderson se apresuró al micrófono, con los ojos húmedos por las lágrimas. «Damas y caballeros», dijo con la voz temblorosa por la emoción. «Creo que todos acabamos de presenciar algo verdaderamente milagroso». Los aplausos continuaron, cada vez más fuertes. La gente no solo aplaudía cortésmente,
sino que celebraba algo extraordinario que acababan de vivir. Algunos invitados se secaban las lágrimas con servilletas. Otros negaban con la cabeza, asombrados. Dot, la hermana Margaret, permaneció sentada al piano, sin saber qué hacer. Había pasado 47 años evitando llamar la atención, manteniéndose en un segundo plano, sirviendo en silencio. Ahora, cientos de personas la ovacionaban de pie, y se sentía completamente perdida. Dot, la señora Henderson intentó calmar al público para poder continuar el programa, pero la gente no quería dejar de aplaudir. Finalmente, habló por encima de los aplausos. Hermana Margaret, ¿estaría dispuesta a compartir algunas palabras con nosotros sobre su formación musical? La hermana Margaret negó con la cabeza rápidamente. La idea de hablar ante un público tan grande la aterrorizaba más que tocar el piano. Estaba acostumbrada a hablar en voz baja a pequeños grupos de monjas, a no dirigirse a salas llenas de desconocidos importantes, pero el público seguía aplaudiendo y gritándoles ánimos. «Discurso», gritó alguien. «Cuéntanos sobre ti», dijo otra voz. La hermana Catherine, que estaba sentada cerca del escenario, observando con orgullo y asombro, se levantó y se acercó a la hermana Margaret. Le susurró algo al oído, y la hermana Margaret asintió con reticencia, muy despacio. La hermana Margaret se levantó y se dirigió al micrófono. Los aplausos fueron apagándose poco a poco a medida que la gente intuía que iba a hablar. «Gracias», dijo la hermana Margaret en voz baja, su voz apenas audible incluso con el micrófono. «Esto es muy abrumador para mí». «Más alto». Alguien llamó suavemente. «Dot». La hermana Margaret se aclaró la garganta y habló un poco más alto. «Ya no estoy acostumbrada a actuar. No he tocado para el público en casi 50 años». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Si no había actuado en 50 años, ¿cómo era capaz de tocar con una destreza tan increíble? «Estudié piano de joven», continuó la hermana Margaret, hablando aún en voz baja. «Y abandoné esa vida al ingresar al convento. La música era parte de mi pasado, no de mi presente». «¿Por qué dejaste?», llamó alguien. Hermana Margaret Post, pensando en cómo responder. Estaba buscando algo más profundo de lo que la música podría darme. Lo encontré al servir a Dios y ayudar a otras personas. La habitación estaba completamente tranquila ahora. Todos estaban colgando de sus palabras. «Pero esta noche», dijo la hermana Margaret, su voz se volvió un poco más fuerte. «Me di cuenta de que tal vez Dios ha estado salvando mis dones musicales por momentos como este. Cuando puedo usarlos para ayudar a las personas que realmente lo necesitan». El público comenzó a aplaudir nuevamente, pero la hermana Margaret levantó la mano suavemente para pedir tranquilidad. «Quiero que todos recuerden que el verdadero propósito de esta noche no es mi música», dijo. «Son las familias sin hogar las que necesitan nuestra ayuda. Ellos son los que importan». Esto trajo otra ola de aplausos, incluso más entusiasta que antes. La gente no solo se movió por su habilidad musical, sino por su humildad y compasión. El doctor James Michie, el director de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, se levantó de su mesa cerca del frente. Fue una de las autoridades musicales más respetadas de la ciudad. «Hermana Margaret», dijo lo suficiente para que todos escuchen. «En 40 años de música profesional, yo rara vez he escuchado tocar ese calibre. Tu interpretación del capítulo Nocturne fue absolutamente magistral». Este comentario causó susurros emocionados en toda la habitación. Si el doctor Michie quedó impresionado, entonces la interpretación de la hermana Margaret realmente fue algo especial. Un rico empresario llamado Robert Sterling, conocido por sus grandes donaciones a las artes, también se puso de pie. «Hermana Margaret, ¿alguna vez has hecho grabaciones? Me encantaría patrocinar una sesión de grabación profesional». La hermana Margaret parecía confundida y un poco asustada por toda la atención. «No entiendo», dijo ella. «Acabo de tocar algunas canciones». La señora Henderson regresó al micrófono.
Damas y caballeros, creo que la hermana Margaret no se da cuenta de que un regalo extraordinario ha compartido con nosotros esta noche. Se volvió hacia la hermana Margaret. Hermana, lo que hiciste no fue solo tocar algunas canciones. Realizaste algunas de las piezas clásicas más difíciles con habilidad de clase mundial. La mayoría de los pianistas profesionales tendrían dificultades para jugar a los talleres de Nocturne tan maravillosamente como lo hiciste. La hermana Margaret sacudió la cabeza modestamente. Estoy seguro de que cometí muchos errores. Estoy muy fuera de práctica. El doctor Mitchell habló de nuevo. Hermana Margaret, si cometiste algún error, ciertamente no pude escucharlos. Su técnica es perfecta, pero lo más importante, su expresión musical es profundamente conmovedora. Juegas con tu corazón, no solo con tus dedos. Más personas comenzaron a ponerse de pie para compartir sus reacciones. Una maestra de música de la universidad local dijo que nunca había escuchado una redacción tan hermosa. Un pianista profesional que estaba en la audiencia dijo que la actuación de Margaret lo había hecho llorar. La hermana Margaret se estaba volviendo cada vez más abrumada por todos los elogios. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención y no sabía cómo responder a tan lujosos cumplidos. Por favor, dijo en el micrófono. Todos ustedes están siendo demasiado amables. Solo quería ayudar con la noche. Pero la audiencia no le dejaría minimizar lo que había hecho. Alguien gritó, hermana Margaret, ¿dónde estudiaste en Juilliard? ¿Quiénes eran tus maestros? Preguntó otra persona. ¿En qué piezas te especializaste cuando actuaste profesionalmente? Un periodista que cubría el evento para el periódico se puso de pie. Hermana Margaret, esta es una increíble historia de interés humano. ¿Estarías dispuesto a hacer una entrevista? La hermana Margaret parecía en todas las preguntas y la atención. Se dirigió a la señora Henderson con los ojos de pliegues. Abrumado. Pero antes de continuar con nuestro programa, quiero decir algo sobre lo que acabamos de presenciar. La sala se calmó nuevamente. Cuando estaba llamando frenéticamente la noche esta noche tratando de encontrar un pianista de reemplazo, nunca imaginé que la solución proveniría de una fuente tan inesperada, dijo la señora Henderson. Hermana Margaret recuerda a los regalos extraordinarios que los regalos extraordinarios se pueden encontrar directamente en los lugares tan poco agradables. La voluntad de dar un paso adelante y la ayuda de la privacidad muestra el mismo espíritu desinteresado que ha llevado su vida de servicio. Esta noche. Ella tenía razón. La combinación de las presentaciones móviles sobre familias sin hogar y la hermosa música de la hermana Margaret había creado exactamente el ambiente emocional que la señora Henderson había esperado. La gente buscaba sus chequeras y tarjetas de donación con entusiasmo. Pero la hermana Margaret no estaba pensando en el dinero recaudado. Estaba pensando en lo extraño y maravilloso que se sentía hacer música nuevamente después de tantos años. A pesar de sentirse abrumada por la atención, no podía negar la alegría que había sentido mientras jugaba. Era como si una parte de sí misma que hubiera estado durmiendo durante décadas hubiera despertado repentinamente mientras se sentaba en el banco del piano. No estoy segura de qué pasaría después. La hermana Margaret se dio cuenta de que esta noche había cambiado su vida para siempre. No podía volver a fingir que la música era solo parte de su pasado. Si a ella le gustó o no, era músico nuevamente. El resto de la noche pasó como un sueño maravilloso. Después de la actuación de una hermana Margaret, la parte de donación de la gala fue la más exitosa en los 20 años de historia del evento. La gente se conmovió tanto por la combinación del refugio para personas sin hogar, las presentaciones y la hermosa música que dieron mucho más generosamente que nadie. Esperado. La señora Henderson anunció los totales de donación al final de la noche. Se han recaudado más de 300,000 pesos. 3 veces más que su objetivo original. La audiencia vitoreó, sabiendo que habían hecho una verdadera diferencia en la vida de las familias sin hogar. Pero la hermana Margaret apenas escuchó el anuncio. Se sentó en silencio en el piano, aún procesando lo que le había sucedido. Durante 47 años,
había enterrado con éxito su pasado musical. Esta noche, en el espacio de 3 canciones, su mundo entero había cambiado. Cuando los invitados comenzaron a irse, muchos de ellos se detuvieron junto al piano para hablar personalmente con la hermana Margaret. Dr. Michei de la Sinfonía. La orquesta fue la primera en acercarse. Hermana Margaret, dijo calurosamente, me refería a lo que dije antes. Tu interpretación de esta noche fue realmente excepcional. Me encantaría discutir algunas oportunidades contigo. La hermana Margaret parecía confundida. ¿Qué tipo de oportunidades? Bueno, nuestra orquesta sinfónica realiza varios conciertos cada año que presentan solistas de piano. Nos sentiría honrado de que actúes con nosotros. Los ojos de la hermana Margaret ensanchado. Oh, no. No podría posiblemente. Solo soy una monja. Vivo una vida tranquila en el convento. El doctor Michei sonrió suavemente. Hermana, los regalos musicales como los tuyos son raros. Sería una pena mantenerlos ocultos. Antes de que la hermana Margaret pudiera responder, Robert Sterling, el rico empresario, se unió a la conversación. El doctor Michei tiene toda la razón. Él dijo, hermana Margaret, me gustaría patrocinar cualquier actividad musical que le interesen, sesiones de grabación, conciertos, programas de educación musical, lo que crea que sería significativo. La hermana Margaret se sintió abrumada por estas generosas ofertas. No sé qué decir, dijo. Honestamente, todo esto es muy inesperado. Más personas continuaron acercándose. Un representante de una importante compañía de grabación dijo que les encantaría discutir hacer un álbum. Un periodista de música quería escribir una historia sobre ella para una revista nacional. Un productor de televisión pensó que su historia sería un documental maravilloso. La hermana Margaret escuchó cortésmente todas estas ofertas, pero por dentro se sintió confundida y asustada. Había pasado casi 5 décadas evitando exactamente este tipo de atención. Una oportunidad. La hermana Catherine apareció en su lado e intervino suavemente. Creo que la hermana Margaret ha tenido suficiente emoción por una noche, dijo amablemente pero firmemente. Quizás podría contactar más a nuestro convento. Cuando la hermana Catherine llevó a la hermana Margaret lejos de la multitud, la señora Henderson se apresuró a agradecerles una vez más. Hermana Margaret, no puedo expresar lo agradecida que estoy, dijo la señora Henderson, lágrimas en sus ojos. Usted salvó nuestra noche, pero lo más importante, nos ayudó a recaudar suficiente dinero para albergar a docenas de familias sin hogar este invierno. Eres un verdadero ángel. La hermana Margaret abrazó a la señora Henderson suavemente. Estoy contento de poder ayudar, dijo simplemente. En el viaje de regreso al convento, la hermana Margaret y la hermana Catherine montaron en un silencio cómodo durante varios minutos. Finalmente, la hermana Catherine habló. ¿Cómo se siente esta noche?, preguntó. Dot. La hermana Margaret pensó cuidadosamente antes de responder. Confundió, dijo Annisty. Feliz, pero también asustado. Había olvidado cuánta alegría podría traerme la música tanto a mí como a otras personas. Pero también estoy preocupado por lo que esto significa para mi vida en el convento. ¿Qué te preocupa más?, la hermana Catherine preguntó. Elegí el convento porque quería servir a Dios en silencio sin atención o alabanza, explicó la hermana Margaret. Esta noche, recibí más atención de la que he tenido en toda mi vida religiosa. No estoy seguro de que eso es lo que Dios quiere de mí. La hermana Catherine estuvo callada por un momento. Hermana Margaret, ¿sintiste la presencia de Dios cuando estabas jugando esta noche? La hermana Margaret consideró esta pregunta. Sí, dijo lentamente. Sentí que Dios estaba trabajando en mis manos. La música se sintió como una oración. Entonces tal vez Dios te está mostrando una nueva forma de servir, sugirió la hermana Catherine. Tal vez tu música puede ser una forma de ministerio. Cuando llegaron al convento de Santa Catherine, la hermana Margaret fue directamente a la capilla.
Necesitaba tiempo sola para rezar y pensar en todo lo que había sucedido. Se arrodilló frente al altar y miró el viejo piano en la esquina. Ahora parecía diferente a ella, no solo un mueble, sino un instrumento de posibilidad. Ella caminó hacia él y tocó algunas notas suaves. Incluso en el viejo piano imperfecto, la música sonaba hermosa para sus oídos. Se dio cuenta de que no era la calidad del instrumento lo que importaba, sino el amor y la intención detrás de la música. La hermana Margaret pasó el resto de la noche en oración, pidiéndole a Dios orientación sobre cómo manejar todas las oportunidades que se le habían ofrecido. No quería abandonar su vocación como monja, pero tampoco podía ignorar la alegría que había sentido mientras volvía a hacer música. Por la mañana, la hermana Margaret había tomado una decisión. Se quedaría en el convento y continuaría su vida de servicio, pero también estaría abierta a usar sus dones musicales cuando pudieran ayudar a otros, tal como lo había hecho en la gala. Durante las siguientes semanas, la noticia sobre la actuación de la hermana Margaret se extendió mucho más allá de la ciudad. El periódico local escribió una historia de primera plana sobre la monja musical que había salvado a la organización benéfica Gaila. Un video que alguien había grabado en su teléfono se volvió viral en las redes sociales, llegando a millones de personas en todo el mundo. Las escuelas de música DOT y las salas de conciertos de todo el país comenzaron a invitar a la hermana Margaret a actuar. La mayoría de estas invitaciones rechazó cortésmente, prefiriendo mantener su vida tranquila en el convento, pero aceptó algunas oportunidades especiales. Cuando el hospital de niños le pidió que actuara para pacientes jóvenes, dijo que sí de inmediato. Cuando un hogar de ancianos solicitó un concierto para residentes de edad avanzada, estaba feliz de ayudarlo. Cuando la Universidad de Música local la invitó a dar una clase magistral a los jóvenes pianistas, ella estuvo de acuerdo porque quería alentar a la próxima generación de músicos. La hermana Margaret también comenzó a jugar más regularmente en el convento. Todos los domingos por la noche, ella dio un pequeño concierto en la capilla para las otras monjas y cualquier visitante que quisiera asistir. Estas actuaciones íntimas se convirtieron en atesorados eventos que trajeron paz y alegría a todos los que los escucharon. El Dr. Michie y Robert Sterling continuaron manteniéndose en contacto con la hermana Margaret. Juntos establecieron un fondo de becas para estudiantes de música que no podían pagar lecciones. La hermana Margaret ayudó a elegir a los destinatarios y ocasionalmente jugó en eventos de recaudación de fondos para el programa. 6 meses después de la gala, la señora Henderson visitó a la hermana Margaret en el convento. Ella trajo maravillosas noticias. El dinero recaudado esa noche había permitido al refugio para personas sin hogar abrir una nueva instalación de vivienda familiar. 20 familias ahora tenían hogares permanentes debido a la exitosa recaudación de fondos. La hermana Margaret, la señora Henderson dijo: «Esas familias tienen camas cálidas y casas seguras esta noche porque fuiste lo suficientemente valiente como para dar un paso adelante y compartir tu regalo. Has marcado la diferencia en muchas vidas». La hermana Margaret sonrió pacíficamente. «Aprendí que Dios nos da talentos para no esconderlos, sino para usarlos para ayudar a los demás», dijo. «Pasé tantos años pensando que tuve que elegir entre música y servir a Dios. Ahora me doy cuenta de que pueden ser lo mismo». Mientras la señora Henderson se preparó para irse, ella tenía una pregunta más. «Hermana Margaret, ¿alguna vez te arrepientes de haber renunciado a tu carrera musical profesional hace tantos años?» La hermana Margaret pensó en esto con cuidado. «No», dijo finalmente. «Mis años en el convento me enseñaron cosas que me hicieron un mejor músico y una mejor persona. Aprendí humildad, compasión y cómo encontrar alegría en cosas simples. Cuando jugué en el Gaila, no solo estaba jugando con mis dedos. Estaba jugando con toda mi experiencia de vida». Hizo una pausa y miró por la ventana al jardín del convento. «Además, si me hubiera quedado en el mundo de la música, podría haberme hecho famoso y exitoso. Pero nunca habría experimentado la alegría de usar mi música para ayudar a las familias sin hogar a encontrar hogares».
Esa noche en el galo fue la actuación más significativa de mi vida. La hermana Margaret continuó viviendo en el convento de Santa Catherine, despertando a las 5 todas las mañanas y sirviendo a otros con la misma humilde dedicación que había demostrado durante 47 años. Pero ahora su servicio incluía música, y su música se había convertido en una forma de oración. La gente a menudo le preguntaba sobre el secreto de su extraordinaria habilidad musical. La hermana Margaret siempre dio la misma respuesta. La música no se trata de mostrar o ser perfecta. Se trata de conectarse con los corazones de otras personas y compartir algo hermoso con el mundo. Cuando tocas con amor, la música se convierte en algo más grande de lo que imaginaste. La monja anciana que una vez había escondido sus talentos había aprendido que el mejor regalo que podía dar no era su silencio, sino su canción. Y al compartir esa canción con el mundo, había encontrado una nueva forma de servir a Dios y ayudar a otros que trajeron alegría a innumerables vidas. La historia de la hermana Margaret se extendió por todo el mundo, inspirando a las personas en todas partes para reconocer que nunca es demasiado tarde para usar sus regalos para marcar la diferencia. Ella demostró que se pueden encontrar habilidades extraordinarias en los lugares más inesperados y que a veces la música más hermosa proviene de los corazones más tranquilos.